Bueno, vamos a continuar entonces. Se dan cuenta, particularmente, justamente, cómo nosotros, para planificar, no necesariamente debemos únicamente centrarnos en ingresos y gastos, ¿no? Sino hay que ver muchas otras cosas, ¿ya? Por eso el tema se llama planeación y crecimiento, ¿ya? La idea es justamente aquello, ¿no? Entonces suele pasar muchas veces que cuando tú haces tu planificación, eh, te suele dar que tus egresos van a ser mayores que tus ingresos y vas a tener caja negativa. Y suele pasar muchas veces, ¿por qué? Porque tus plazos de crédito son muy largos a comparación de tus plazos de pago, los vencimientos de deuda bancaria son eh, muy rápidos, tienes que coberturar obligaciones de corto plazo como sueldos, impuestos y otras obligaciones como proveedores. Entonces, todo esto tú tienes que tener en mente cómo funciona y cómo acomodar de una manera tal que puedas satisfacer todas estas obligaciones y también no tener el cumplimiento. En tal sentido, vámonos a la siguiente diapositiva. Las ventas siempre va a crecer en base a un porcentaje. Y para eso es muy importante conocer el comportamiento histórico de la empresa. ¿Para qué nos sirve el comportamiento histórico? Para saber, pues, cuánto es nuestro crecimiento promedio a través de los años, ¿no? Entonces, justamente, pues, si yo veo en los últimos 10 años, mi crecimiento ha sido del 1, del 2% en promedio, pues mi proyección de ventas pues va a crecer al 2%. No voy a decir que va a crecer 10%, si normalmente que es un 2%, a no ser que tenga un nuevo plan que sea muy novedoso y que sea todo lo contrario a lo que normalmente se hace, ¿no? Entonces, principalmente me voy a basar en los crecimientos históricos, cómo se comporta, y como también el desempeño de la empresa, cómo ésta trabaja, ¿no? En base a tres variables. Estas tres variables son, uno, lo que mencionábamos, las ventas y su evolución. ¿Cómo evolucionan las ventas en los últimos años? Luego, también hacer un breve análisis con respecto a la proporción que representan los distintos rubros del estado económico con respecto a las ventas y cómo se prevé que estas seguirán en el futuro. ¿Cuáles son estos distintos rubros? Estos distintos rubros tú los conoces como costo de ventas, gastos operativos, otros ingresos, otros egresos, todos ellos. ¿Cómo se van a comportar? ¿No? ¿Cómo se va a comportar el costo de ventas? ¿Cómo se va a comportar los gastos operativos? Si existe la probabilidad de tener otros ingresos y otros egresos, ¿cómo se comportan estos? Y lo que es muy importante, distinguir cuáles son costos fijos y cuáles son costos variables. Esta es la variable fundamental. Un costo fijo, ya lo vamos a recordar, un costo fijo es constante. Constante. En cambio, variable es, como dice su nombre, variable cambiante. ¿En base a qué? En base a la producción, ¿no? Los costos fijos y los costos variables son constantes o son cambiantes con respecto a la producción, ¿no? El costo fijo no importa si produzco 1 o produzco 1000, voy a seguir pagando lo mismo. En contrapartida, el costo variable es el contrario. Si yo produzco 1, voy a tener el costo de una sola unidad. Si produzco 1000, voy a tener el costo de 1000
unidad. Entonces, 3 variables fundamentales para planificar. Las ventas, cómo se van a comportar los distintos rubros y distinguir cuáles son fijos y cuáles son variables. Para establecer el porcentaje de ventas, yo puedo tomar distintos criterios. Entre estos distintos criterios puede estar, uno, una tasa de interés promedio que se espera que la empresa pueda pagar en el futuro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener un enfoque de crecimiento de ventas con respecto, por ejemplo, ya a la tasa de rendimiento de mi empresa. Otro aspecto que puedo considerar también para el porcentaje de ventas es la antigüedad de los rubros, como cuáles, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios. Y esto en base a qué conozco, rotación. ¿Recuerdan las rotaciones? Los índices de actividad, ¿recuerdan? Esos me van a ayudar mucho aquí para conocer justamente el comportamiento de mis partidas de por cobrar, por pagar inventarios y cómo van a ser proyectadas hacia el futuro. Otros rubros como activos fijos, inversiones, otros activos y o pasivos, ¿ya? En el caso de que yo quiera hacer nuevas inversiones, por ejemplo. Y luego analizar también algún hecho futuro que pueda afectar al funcionamiento de la empresa. Como por ejemplo, a ver, un hecho futuro que pueda afectar el funcionamiento de la empresa en adelante, si tú quieres hacer la planificación del 2021. ¿Qué crees que pueda pasar que pueda afectar al funcionamiento de la empresa? ¿Qué crees que pueda pasar? A ver, un aspecto que pueda afectar, si yo estoy planificando el 2021, que pueda afectar a mi empresa. Una inflación, Lice. Ya la Cambios. inflación. La caída del PIB. El COVID, por eso, el COVID, son muy técnicos, ¿no? Muy técnicos. El rebrote de COVID te puede afectar, obviamente, en la empresa, por ejemplo, ¿no? ¿En qué sentido? Pues vas a tener que erogar mayores gastos para poder sustentarte. O va a bajar tus ventas. Tienes que considerarlo dentro, debes ponderar esto dentro de tu planificación, que pueda suceder. No estás diciendo que va a suceder, sino que puede suceder. ¿Ya? Situaciones que puedan ocasionar aspectos que no controlamos dentro de la entidad. ¿Ya? Muy importante, porque al planificar yo debo tener en cuenta que hay un rebrote. ¿Y cómo me afectaría eso? Depende del tipo de negocio que yo sea. Y aquí, muy importante, pues la habilidad del analista. Esa tu habilidad que tú tienes para poder distinguir diferentes aspectos dentro del entorno de tu negocio. En la teoría te va a decir diferentes cosas, como estamos viendo ahora, pero tú estás dentro de la empresa y ves que hay muchas variables que en nivel teórico se las abarcan a nivel general, pero ya en la realidad de cada una de las empresas, estas variables se representan de manera diferente. ¿Y de qué depende? ¿De quién depende en realidad ponderarlas, o sea, darles un número adecuado dentro de una planificación? Es pues al que la elabora, ¿ya? Entonces, por eso hemos hecho tanto hincapié en el estudio de la parte no financiera para que se pueda comprender cómo funcionan las empresas. Y eso te ayuda a hacer una buena planificación. Si tú no conoces a la empresa, pues no vas a poder planificar de manera correcta. O harás una planificación incompleta, ¿no? Eso es lo que se necesita. Métodos para planificar, para elaborar una proyección de ventas. La proyección de ventas
Una era lo que vimos, ¿no? Una metodología era que vimos porcentaje de crecimiento, ¿no? De las ventas, ¿no? Estimar un porcentaje de crecimiento de las ventas en base a parámetros históricos, por ejemplo. Luego podemos apoyarnos, por ejemplo, con regresiones lineales, ¿no? Base al PIB. ¿Qué es el PIB? ¿Qué se entiende por el PIB? Producto Interno Bruto, o sea, como lo que produce cada persona en Es el Producto promedio. Interno Bruto, ¿verdad? Del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, ¿no? Es una variable de medición justamente, ¿no? Dentro del crecimiento, pero el crecimiento de qué? De una nación, no de una persona, de una nación. El Producto Interno Bruto es una variable macroeconómica que mide el crecimiento de la entidad y su productividad, en este caso el país, ¿no? Entonces hay un parámetro dentro de finanzas que si tú no tienes una tasa de crecimiento de tus ventas, puedes utilizar la tasa de crecimiento del país. ¿Por qué? Porque ninguna empresa va a crecer más que el país en el cual funciona. Entonces sería un parámetro prudente, ¿no? Si el país crece un 2%, pues tú vas a crecer un 2%, o 1,5 o 3, ¿no? Si tú llegas a desconocer la variable de crecimiento, ¿no? Ya la segunda es series de tiempo. ¿Quién me puede decir qué es una serie de tiempo? Es un corte en el estudio, en el tiempo, Lice. Ya, ¿qué más? Ah, lleva estadística, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué son las series de tiempo? Es un estudio de algo en un momento exacto. Puede ser un año, un mes, una semana, un día, o puede ser cada año, así por 20 años. Eso, Lice. ¿Ya qué más? Ya una serie de tiempo es, como dice su nombre, es el estudio de principalmente una variable en un rango de tiempo. Ya es el estudio de una variable en el rango de un tiempo, ¿no? Principalmente para estudiar diferentes aspectos como son la tendencia que ésta tenga, tendencias al alza, tendencia a la baja, la estacionalidad, por ejemplo, o simplemente el definirla en base a algún criterio que le sirva a la entidad. Por ejemplo, las ventas, ¿no? ¿En qué meses las ventas pueden ser mayores? ¿En qué meses las ventas pueden ser menores? ¿O en qué meses nuestro negocio tiene estacionalidad? ¿No? Entonces, una serie de tiempo justamente es una medida estadística a través de la cual nosotros podemos proyectar los ingresos de una entidad en base a esos parámetros, ¿no? La tendencia, la estacionalidad y otras características que tenga la entidad, ¿no? Es sencillo en el concepto, pero calcularla y predecirla es la idea más complicada, ¿no? Esto de series de tiempo se lleva en estadística y se profundiza en econometría, ¿no? Entonces, muy importante porque las series de tiempo nos ayudan a pronosticar hechos futuros, ¿ya? Y existen muchas maneras de hacer la planificación en base a series de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a destacar fundamentalmente que podemos identificar tendencias, estacionalidad. A ver, dígame un negocio que tenga ese criterio de estacionalidad. A ver, un negocio que tenga ese criterio de estacionalidad. La venta de ropa, por ejemplo, Lice, de invierno, verano. ¿Ya? ¿Algo más notorio?
Helados. Ya se vende más helado en invierno que en verano, pero algo que sea en un mes nomás. Como por ejemplo de Navidad, cosas de Navidad, estación. Eso, Los justamente, panetones ¿verdad? de Navidad. Entonces, Eso es algo que denota estacionalidad pura. Un producto que solamente se vende, en fin, ya, es un producto estacional, ¿no? Eso es muy importante. ¿Se dan cuenta? O productos que tengan tendencias. ¿Qué producto creen que tenga tendencias? Así tendencias, o sea, que meses se venda más, meses se venda menos, que te haya algún factor que haga que se venda más, que se venda menos. Es algo Los que, celulares puede ser. maquillaje. no, no, ninguno de los dos. ¿Acaso Los cines, dice. lo qué? En los cines, las películas. No necesariamente, siempre cada mes hay algún estreno. Algo más, es algo que todos han hecho. A ver, para que les dé un ejemplo. A ver, un negocio que tiene ahí que tiene meses que se venden más, vendes que se meses menos, es buen ejemplo el del cine, pero no es tan, esto no depende tanto de una variable, sino es muy aleatoria. El estudio de esto sería bien aleatorio porque tú no sabes en qué mes se va a estrenar tal película que va a ocasionar un incremento en tus ventas, ¿no? Tendrías que predecir a las productoras, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, la película de moda puede salir en mayo y luego en diciembre, al próximo año en enero y luego en junio. ¿De qué depende? De quién las hace. Es algo que no depende, ¿ya? Es una variable muy independiente. Pero les doy un ejemplo, a ver. Las tarjetas, peluches y todo lo que sea relacionado con presentes. ¿En qué meses en cada año se va a vender peluches, flores? Septiembre. Septiembre, ¿qué más? No solo Día de la septiembre, Madre, mayo. mayo, ¿qué más? Febrero. Febrero, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces un árbol, una tendencia de las ventas de tu negocio, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, si tu negocio es venta de peluches, presentes, tarjetas, chocolates y todo aquello, si bien vas a tener ventas todos los meses, van a haber meses en las que tus ventas suban mucho, que van a ser febrero, mayo, digamos Día del Padre, digamos, ¿no? Un poquito un Día del Padre, un poquito, Día del Padre, ¿no? Septiembre va a ser un boom, julio, ¿por qué julio? ¿Por qué julio? Día de la Mujer. Día de la Amistad, ¿no es en julio? Ah, sí, Liz. Pues se pasan, yo sé más que ustedes, y yo que eso que no regalo nada a nadie. También podría ser carnavales. Eso, por ejemplo, si sería bebidas alcohólicas. Tú nos O regalas un peluche en carnaval, ¿o sí? no. Pero cerveza sí, ¿no? Sí, o globos. No sé. Claro, eso ya es otro negocio, ¿se dan cuenta? Es otro negocio, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una agencia de cerveza y quiero hacer mi planificación de mis ventas de la gestión. ¿Qué meses voy a tener mayor venta? ¿Todos los meses voy a vender full o van a haber meses en los cuales yo voy a tener mayor venta? Carnaval, como dijiste, uno. Mi Año agencia está en Quillacollo, Urcupiña, Agosto. agosto. Diciembre. Diciembre voy a vender igual. Año nuevo, promociones y todo aquello. ¿Se dan cuenta? Entonces, los otros meses
Si bien voy a vender, no voy a vender tanto porque no hay un factor atenuante en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pues en enero sí voy a vender en marzo, ¿no? Voy a vender en abril, mayo por el Día del Trabajo, ¿verdad? Hay cosas por las cuales puedo vender un poco más, pero van a haber picos más altos por otros aspectos del negocio mismo, como en el caso de las tarjetas o como en el caso de las cervezas, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Es muy importante destacar aquello. ¿No? Y eso es hacer una serie de tiempo adecuada. ¿En base a qué? A lo histórico, ¿no? Porque yo conozco, tengo datos que en esos meses mi venta es mayor. También si no puedo hacer series de tiempo, no puedo hacer una regresión lineal, pues podría hacer encuesta. Puedo utilizar encuestas, ¿no? Sobre todo utilizo encuestas para cuando son negocios nuevos, cuando quiero hacer un proyecto nuevo. Entonces utilizo una encuesta para introducir y conocer también la aceptación del producto en el mercado, ¿no? Entonces, esto sobre todo para proyectos, ¿no? Yo para introducir un proyecto, un nuevo negocio, debo conocer cuál es la aceptación del mismo por el cliente. Hago encuestas, ¿no? Y en base a esto, proyecto principalmente que el volumen de ventas. Cuidado, esta es pregunta de examen y siempre pregunto. Cuando yo proyecto las ventas, ¿qué proyecto? Así es la pregunta. Y me dicen, ¿cuántos bolivianos voy a vender? Me dicen. No, tú no proyectas cuántos bolivianos vas a vender, sino proyectas cuál va a ser el volumen de ventas, o sea, cuántas unidades vas a vender. Ya los bolivianos depende de la política de venta, ya sea al contado, a crédito, con anticipo, con descuento, con recargo, con multas, con sanciones, tantas variables que hay. Pero a ti para proyectar, ¿y para qué vamos a utilizar tasa de crecimiento, regresión lineal, serie de tiempo, encuesta? Para conocer principalmente qué, el volumen de ventas, cuántas unidades voy a vender. Porque al hacer esto yo voy a identificar justamente la demanda insatisfecha, ¿no? Porque al elaborar esto yo voy a saber cuál es la demanda que yo voy a satisfacer. Y para satisfacer necesito X cantidad de unidades de producto. Ya luego yo puedo vender a mayor precio, a menor precio, con descuento, con recargo, con anticipo, contado, a crédito, a 30, 60, 90, 120 días plazo, no importa. Pero lo que me interesa saber es cuántas unidades voy a vender. El precio es otra variable. La variable principal es el volumen de ventas. ¿Ya? Entonces depende cuántas unidades yo venda, de eso depende el precio. Porque si yo identifico que voy a vender pocas unidades, ¿qué voy a hacer para vender más? Voy a bajar el precio. ¿Se dan cuenta? Le bajo el precio, ¿no? O doy a crédito. Y eso va a hacer que mis ventas suban. ¿Se dan cuenta? Entonces, la variable independiente es el volumen, la variable independiente es el precio, ¿no? Porque si yo vendo mucho, pues puedo modificar el precio, ¿no? O al contrario, si no vendo mucho, pues puedo hacer ajustes al precio para llegar a más al mercado. ¿Ya? Muy importante eso, ¿no? Y pues en base a eso se proyecta las ventas. Recién, en base a eso, voy a proyectar las ventas. Y esto es en boliviano recién, ¿no? En unidades monetarias. ¿Ya? Recién, ¿en base a qué? Al volumen de ventas. Luego debo proyectar lo que les mencionaba. Costo de producción, costos comerciales, gastos administrativos, ¿no? En base a un porcentaje de las ventas, yo voy a planificar lo que son el costo de producción, ¿no? Los costos comerciales, gastos administrativos, ¿no? Entonces, estos son justamente, ¿no? Gastos administrativos, que son constante fijo, los costos de producción, que suelen ser semivariables, que quiere decir que tienen una parte fija y tienen una parte variable, ¿no?
De los costos de producción, por ejemplo, la depreciación es fija. ¿Y cuál es variable? La materia prima. ¿No? Para que se den cuenta cuál es fijo, cuál es variable. ¿No? Entonces se dan cuenta. ¿O cuáles son fijos dentro de esto? Principalmente, ya los servicios básicos, por ejemplo, energía eléctrica, hay una parte que es fija y una parte que es variable. No toda es variable. Porque si tú no produces nada, igual te van a cobrar una tarifa mínima y esa es la tarifa fija. Y lo demás es variable. ¿Se dan cuenta? Pues yo voy a conocer aquello. Voy a conocer cuáles son los gastos que forman parte de las ventas, ¿no? Los porcentajes de costo en relación a las ventas, ¿no? ¿En base a qué? Costo fijo y costo variable. Eso define justamente cuánto voy a erogar de cada uno. Y eso lo vamos a ver a detalle. Y pues, por último, proyectar las necesidades de tasa de interés. En otras palabras, lo que vimos en cuadro de amortización, ¿recuerdan? Lo que vimos en el tema anterior. ¿Cómo yo puedo hacer mi cuadro de amortización de deudas? ¿No? De deudas bancarias. ¿Cómo pago mis deudas bancarias? ¿Cuáles son los componentes de la deuda bancaria? El interés y la amortización de capital. Ambos sumados, ¿a qué es igual? Si yo sumo los dos, interés más amortización de capital, ¿qué se llama? Cuota. Y esto es caja, ¿no? Cuota en bolivianos. Y recuerden, el interés es cuenta de gasto. Y la amortización de capital es cuenta de pasivo. Ya no se olviden, porque esto vamos a utilizar. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Pues depende justamente de la tasa de interés, ¿no? Y el saldo de deuda que mantenga. ¿Cuánto debo a la fecha? ¿Y cuánto me falta pagar? Ya, no se olviden justamente aquello. Luego debo proyectar los rubros del balance, que estos rubros del balance, ¿qué actividades debo proyectar dentro de esta? Pues debo proyectar, uno, las ventas, ¿no? Y la rotación que esta se observa. ¿Cuál es la rotación dentro de esta? Son dos. Dentro de las ventas, ustedes saben muy bien porque ya lo hemos visto. Si yo les hablo de rotación con respecto a las ventas, ¿cuáles son estas dos que menciono? ¿Cuáles son las dos rotaciones relacionadas a las ventas? Inventarios y activos fijos. Y uno es inventario, ¿qué más? ¿Cuál es el otro? Activos fijos, patrimonio. Cuentas por cobrar. Así cuentas. En base a las ventas, yo tengo dos indicadores principales. Las cuentas por cobrar y la rotación de inventario, ¿no? Si vendo más, va a rotar más el inventario. Si vendo menos, rota menos. Y lo mismo con las cuentas por cobrar, el nivel de endeudamiento con clientes que yo logro disponer. Y eso está relacionado con una adecuada política de créditos, ¿no? Eso también lo vamos a analizar. Para darles un pequeño ejemplo, cuando las ventas aumentan, ¿qué va a aumentar? Cuentas por cobrar y los inventarios. Porque para vender más necesito producir más. Entonces aquí hay un factor fundamental. Un incremento en ventas, ¿ya? Va a requerir mayores costos de producción. ¿Por qué? Porque para producir más necesito mayor recurso, ¿no? Y por ende, esto va a aumentar el inventario, ¿no? El inventario.
como también, al aumentar los costos de producción, yo voy a necesitar comprar materia prima, ¿verdad? O pagar sueldos. Entonces, eso va a incrementar las cuentas por pagar. A proveedores, al personal, por cargas sociales, beneficios sociales, ¿no? Y como también, al aumentar las ventas, puede aumentar mis cuentas por cobrar. Porque ese incremento de las ventas puede ser producto de dar mayores plazos de crédito. O estoy dando a crédito por primera vez y siempre yo vendía al contado. Entonces, el producto del incremento de las ventas puede ser el otorgar créditos. ¿Se dan cuenta? Entonces, una variable, en este caso, solamente que aumenten las ventas, ¿se dan cuenta cómo mueven todas las demás partidas? Que aumenten ventas necesito más producción. Para producir más necesito mayor cantidad de costos. Materia prima, mano de obra, gastos indirectos. Eso va a ocasionar que tenga mayor inventario. Porque al producir más, voy a estocar más. Y como yo no tengo el dinero para comprar al contado estos nuevos productos, pues voy a tener que aumentar mis cuentas por pagar, porque voy a comprar material, entonces al material lo voy a comprar a crédito, como también voy a incrementar el saldo de sueldos por pagar, por ejemplo, AFPs por pagar, caja por pagar, ¿no? Entonces se dan cuenta, es todo un movimiento de partidas. ¿Y de qué depende de la rotación? Principalmente. ¿Ya? Es muy importante dentro de esto. ¿Qué más? Al proyectar estos flujos en base justamente a la antigüedad en la cual se dio en el pasado, se establece una política de cobranza o de pago, depende la necesidad, ¿no? Esto, ya, por ejemplo, mis cuentas por cobrar son a 30 días y mis cuentas por pagar son a 15 días. En promedio, históricamente pago así. ¿Qué puedo hacer en la planificación? Pues en la planificación yo puedo hacer cambios, si yo deseo, para ver cómo me resulta, para ver cómo puede cambiar. ¿Qué pasaría si yo cobro más rápido? ¿Qué pasaría si retraso los pagos? ¿Cómo se afecta el flujo de caja? Entonces eso lo vamos a ver en el modelo de planificación, pero todavía no. Entonces, en tal sentido, para hacer esos cambios, sobre todo para mejorar, porque esto me ayuda para mejorar, ¿no? ¿Qué cambios, qué puedo cambiar para mejorar la liquidez, por ejemplo? Entonces, puedo disminuir la rotación de cuentas por pagar, perdón, por cobrar, y puedo aumentar la rotación de cuentas por pagar, para que esta me ahorre flujo de caja y pueda utilizarlo en otras actividades. Entonces, en tal sentido, eso va a mejorar la rotación. Y por ende, eso va a afectar a estos tres, ¿no? Y estos tres son rotación de activos, recuerda, ¿no? Las rotaciones de activos. Rotación de cuentas por pagar, rotación de inventario, rotación de cuentas por pagar, o lo que es principal, el estudio de los ciclos operativos y ciclo de efectivo. Ciclo de operación y efectivo, ¿no? En base a eso yo voy a estudiar, voy a identificar qué puedo mejorar, lo voy a mejorar y qué resultados me da, ¿no? Y para ello voy a ¿cómo calculo eso, no? ¿Cómo hago la mejora? Es fácil. Es prácticamente en base a la fórmula de la rotación. Básicamente en la fórmula de la rotación. ¿Qué voy a despejar? Principalmente voy a despejar lo que se conoce como
la variable objetivo. ¿Cuál es la variable objetivo? Esta. Estas variables voy a despejarlas. ¿Para qué? Voy a despejar en base a un factor objetivo. Yo voy a establecer un objetivo, voy a decir, quiero tener en inventario solamente 50.000 bolivianos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que tenga un inventario de 50.000? Entonces, despejo la fórmula. Despejo la fórmula. Cuentas por cobrar. Para tener tal importe de cuentas por cobrar, ¿cuántos días, cuánta venta debo hacer? Lo mismo para los pagos. Esto también vamos a hacerlo más adelante. ¿Ya? Bueno, esto vamos a utilizar. Estas fórmulas memorícense muy bien, porque estas vamos a utilizar. ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? Queda un minutito más. Ya, esto es teoría. Voy a subir una pequeña lectura, ya, para que ustedes puedan hacer un pequeño resumen de aquello. Voy a subir una pequeña lectura sobre planificación, que va a ser la tarea del día de hoy. Ya, una pequeña lectura para que ustedes puedan ampliar un poco más estos conceptos y puedan responder a las necesidades